tema que nos puede salpicar a todos, que son las sectas. Es evidente por la presentación y creo que va a ser un programa muy interesante. Yo por lo menos tengo muchas ganas a nivel periodístico de escucharte. Sí, yo invito sobre todo a que se queden los que están pensando, yo nunca caería en una secta. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Quedaos. Más claro, imposible. Primera pregunta. Te voy a hacer dos, de hecho. ¿Qué es una secta y por qué llevas 26 años de tu vida estudiando sectas? No tengo una definición propia de secta, entonces me gusta copiar, tomar prestada la de mi compañero también de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, Vicente Jara, que dice que una secta es un grupo social depredador que practica el mimetismo y el señuelo. Entonces son tres elementos. Depredador, es decir, que va a buscar víctimas, que va a la caza, y para eso utiliza el mimetismo, se hace pasar por grupo religioso, espiritual, asociación cultural, terapéutico, empresarial, academia, lo que sea, y el señuelo, ofrecer algo positivo, algo agradable, algo aparentemente bueno que todos o algunos estarían deseando tener o conseguir. Lobos vestidos de ovejas. Efectivamente, es así, es la diferencia entre el escaparate, ¿no? Una apariencia súper atractiva, sí, y una realidad de manipulación que hay de fondo. Y la segunda pregunta que iba relacionada con la otra, ¿por qué 26 años de tu vida poniendo el foco en eso? Pues porque empecé con 15 años, a raíz de un trabajo en el instituto. Yo estaba estudiando cuarto de la ESO en Zamora y un trabajo que hicimos en la asignatura de ética sobre problemas del mundo actual, pues en un grupo de compañeros trabajamos el tema de las sectas y me cautivó, me atrapó, me captó, podríamos decir. Primero como una inquietud intelectual, esta gente que cree en estas cosas y hace, ¿y por qué? Entonces yo como creyente además interesado en saber por qué otros creían otras cosas con efectos dañinos, ¿no? Y esa inquietud intelectual que continúa, y por eso llevo tanto tiempo investigando, consultando, leyendo, dio paso a una segunda función, podríamos decir, que es la de ayuda, porque empezaron a llegarme, siendo yo un adolescente ya, y estando en la universidad, empezaron a llegarme consultas, peticiones de ayuda, Qué gente curioso, desesperada, ¿no? Sí, que no sabía a dónde acudir y a quién preguntar. ¿Y atiendes hoy en día a muchas personas como experto? Es un goteo diario cada vez mayor, y cada vez que aparezco en un sitio con cantidad y calidad de emisiones, como es el caso de esta entrevista tuya, pues aumentan claro, porque al final hay más gente que se entera y entonces busca cómo contactar para pedir ayuda, y es impresionante la cantidad de gente. Entonces has encontrado tu propósito en eso, claramente. Sí, vamos, lo vivo como una vocación más que como una afición. Bueno. Y claro, cuando un padre o una madre es capaz de ceder a su hijo o a su hija, ¿no? Porque, bueno, con su propio cuerpo, pero a su propio hijo o hija para que sea presa de las perversiones del gurú, es que no lo ve como tal, ¿no? Está viendo pues una oportunidad, un regalo, un decir, bueno, pues o sea, hasta ahí llega la manipulación. Es como una escalera, ¿no? Vas subiendo escalones. Va bajando. Va bajando. Interesante, vas bajando hasta que te metes en las plantas subterráneas donde ya es todo oscuro, negro y te pierdes. En la parte económica, ¿cómo ocurre? Pues la parte económica también al principio puede ser todo gratis. Yo siempre les digo a mis alumnos, cuidado cuando veáis reclamos de cosas así que dice gratis. Bueno, pues es gratis porque está subvencionado, porque alguien es muy generoso y comparte esto y lo regala, pero muchas veces es el señuelo, ¿no? Entonces, bueno, al principio puede ser una pequeña cuota, aún necesitamos pagar el alquiler del local en el que nos encontramos y además hay transparencia en las cuentas. Lo siguiente ya es un control de la economía del adepto, que aunque el grupo no se quede con el dinero, pero ya le va diciendo de forma directa o indirecta, muy sutilmente, cómo tiene que administrarse, ¿no? Qué tiene que hacer con sus bienes, cómo va a seguir gastando en caprichos cuando hay un ideal para el que... porque al final de lo que se trata es de quedarse con el dinero de la persona, no porque se busque el dinero en sí muchas veces, sino que el dinero es un medio para crecer, para llegar a más gente, para cumplir esos delirios y ese mesianismo del gurú, ¿no? Este lama de Murcia que detuvieron el año pasado y que se ha estado investigando y juzgando últimamente. ¿Qué has dicho antes? Sí, este hombre pues les hacía comprar unas casas, unas cuevas que habían hecho allí artificiales, y cuando se marchaban del grupo no se llevaban la propiedad y entonces se le vendía a otra persona, ¿no? Entonces,
Bueno, pues y ellos tan felices, ¿no? Y otras veces a lo mejor no hay dinero directamente y hay mucha gente que dice, bueno, yo como no tengo dinero tampoco van a venir a por mí, ¿no? Bueno, pero hay otras formas de pagarlo, ¿no? Que es con tu trabajo voluntario. Si vas a trabajar gratis para el grupo, pues es otra forma de financiar. O sea, llegan a crear auténticas empresas de explotación de los miembros. Sí, desde luego. Y algunas sectas, si se ha podido hacer algo o se puede hacer algo en un futuro cercano, será a través de esos delitos fiscales o laborales, porque tienen como voluntarios a gente que no es voluntaria, claro, que ellos van a decir delante de un juez que sí, pero es una explotación laboral vergonzosa. ¿En España las sectas están diferenciadas de las religiones? O sea, ¿hay una definición legal en España ante la justicia que diga esto es una secta y esto no? No, no existe la secta como término jurídico. Entonces, cuando hablamos de sectas, yo, por ejemplo, en mi libro de A las afueras de la cruz, que analizo 99 grupos, y ahí explico muy bien, hay unos que están legalizados como religiones, es decir, que están inscritos en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Presidencia. Vale, ¿cuáles serían? Pues, por ejemplo, los testigos de Jehová. ¿Están inscritos como religión? Están inscritos como religión desde el año 70. Desde el año 70, los mormones. Hay una serie de grupos, el Palmar de Troya, por ejemplo, famosísimo, ¿no? O sea, grupos más grandes, grupos más pequeños, que están legalizados porque cumplen los requisitos. ¿Piensas que un doctorado es inalcanzable? Yo pensaba lo mismo, hasta que descubrí Wix. Requisitos legales que hacen falta. Otros se legalizan como asociaciones, simplemente el Ministerio de Interior, lo que entendemos como una asociación cultural, y ya está. Y otros muchos no están inscritos en ningún sitio. ¿Por qué? Porque no quieren, o porque no pueden, o porque les da igual, ¿no? Más pequeños, o quieren pasar más desapercibidos, o que ninguna administración sepa su dirección, su domicilio social, o su... Bueno, pues ya está. Entonces, claro, no existe la categoría secta como algo legal. Habría que ver si se puede tipificar, como han dicho algunos, la persuasión coercitiva, esos procesos de manipulación como delito, que a día de hoy no lo son. Entonces yo siempre digo que aquí a nivel legal da igual hablar de secta que no. O sea, cuando me intentan denunciar o me denuncian por hablar de secta, bueno, pero es que no estoy afirmando algo, no estoy diciendo organización criminal, ¿no? Habrá que ver qué prácticas incurren en ilícitos penales. Nos hemos ido a la pregunta del principio, que hemos dejado sin responder, que te habían denunciado. ¿Te denuncian muy a menudo, Luis? Me amenazan muy a menudo. Lo de los burofax es esa cosa tan vintage, ¿no? Y mensajes de bufetes de abogados diciendo o retira lo que ha dicho de nuestro cliente o nos veremos obligados a tomar las medidas legales oportunas. Eso ha sido... quizás llevo 20 años, ¿no?, recibiendo mensajes de ese tipo. Sin embargo, tú en el ejercicio de tu libertad no tienes ningún problema en venir aquí, dar nombres y señalar a este y al otro. Amenazan con denuncias. Me han amenazado muchas veces y solo una vez he tenido que comparecer ante un tribunal, que ha sido, pues, ayer. Justamente. Ayer, justamente. Justamente. Por ejemplo, ¿testigos de Jehová alguna vez han tenido alguna causa contigo? No, han estado a punto, porque precisamente a raíz de la publicación del libro A las afueras de la cruz, pues claro, pues cuando me entrevistaban o publicaban reportajes sobre él en un montón de medios, pues me preguntaban, bueno, ¿cuáles son las sectas más grandes que aparecen en tu libro? Pues la más grande, los testigos de Jehová. Y entonces empezaban a sacar comunicados solicitando la rectificación en esos medios, los propios testigos de Jehová. Y la última vez que lo hicieron fue muy curioso porque dijeron, por decir lo mismo que ha dicho el señor Santa María, les recordamos que fulano de tal, el secretario entonces de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, ha sido condenado a una multa de 5.000 euros. De forma muy indirecta estaban diciendo que si sigues, pues sí, te demandaremos también tiros, y pasará, ¿no?, lo mismo, ¿no? Pero bueno, aquí estoy esperando a esa demanda. Hace falta valor para hacer lo que tú haces, defender a los indefensos e ir hacia organizaciones, algunas muy poderosas. Yo no lo veo como valor, ¿sabes? Y no es por una falsa modestia ni nada, sino que, como te dije al principio, yo lo veo como una vocación. Es decir, a mí me sale como algo natural. Me interesa tanto a nivel intelectual conocer más y divulgarlo, y me parece tan necesario dar voz a las víctimas que están indefensas
ante las administraciones que no hacen nada, ante la gente que piensa que pobrecitos que han sido engañados, les faltaría un hervor o una primavera. Entonces, o sea, el efecto es tan hondo que yo creo que algo que puedo hacer por ellos es darles voz, ¿no? Y sacar a la luz esa parte de la realidad que las sectas no quieren que se conozca. O sea, yo no me considero un antisectas ni alguien que vaya criticando. Yo estoy mostrando lo que ellos quieren ocultar. Esa documentación, esos hechos, esas palabras, para que la gente a la hora de decidir tenga toda la información y no sea engañada por esos depredadores. O sea, tú utilizas toda tu formación, todo lo que has leído, todo lo que sabes y has descubierto para poner un espejo, ¿no?, delante y que las personas digan, uy, que pensaba que no, pero es que sí. Claro, que puedan ser libres, porque si no hay conocimiento de todo, no hay libertad. Recuerdo que un hombre cuyo hijo murió por haber renunciado al tratamiento médico en favor de lo que el gurú de su madre le había recomendado, antes de morir le dijo a su padre, eso ha salido en los medios de comunicación, le dijo a su padre, papá, me he equivocado. Y él le contestó, no, tú no te has equivocado, a ti te han engañado. Y entonces, ¿eso cómo se combate? Solo con información. Información tenemos mucha y hay mucha información mala, información falsa, la que dan las propias sectas. Sí. Eso se combate con formación y ahí estoy en esa batalla. Sí. Has dicho algo de las víctimas, que la gente luego encima tiene pena de ellas, pobres, con lo que tienen que sufrir, pero es que además se enfrenta al ostracismo, además, ¿no? ¿Podrías explicar este término que acabo de decir lo que es, el ostracismo? Pues mira, es algo que se puede ejemplificar muy bien con los testigos de Jehová y así nos sirve de paso para que mucha gente que diga, bueno, pero si los testigos de Jehová son una religión, llevan tanto tiempo, llevan más de un siglo en España, son 120.000, tengo vecinos que son testigos y me saludan en el ascensor, ¿no? ¿Cómo va a ser una secta? Son raros y tal, lo de las transfusiones. Bueno, mucho cuidado, el ostracismo como técnica de retención sectaria y de manipulaciones es bestial. Pensemos que una persona, yendo a este caso concreto, ¿no?, se plantea dejar los testigos de Jehová por una razón de conciencia, porque ha visto una incoherencia, por lo que sea, ¿no?, lo que pase y lo que pasa en los miembros de cualquier secta. Sabe que si abandona el grupo no solo tendrá una serie de consecuencias de carácter sobrenatural, ¿no?, es decir, cuando vuelva a Cristo, que va a ser dentro de nada, porque todas las pruebas, todo está siendo prueba de que llega el fin de los tiempos. Entonces no solo voy a ser aniquilado y no voy a poder vivir para siempre en el paraíso, sino que además mi familia, o sea, el resto de testigos de Jehová me van a dejar de hablar. Y si mi familia pertenece a los testigos de Jehová, me quedo sin familia. ¿Cómo van a ser capaces unos padres de dejar de hablar a su hijo, unos hijos a los padres, hermanos entre ellos? ¿Cómo van a ser capaces? Pues porque la manipulación ha llegado a tal extremo que están convencidos de que lo que están haciendo es lo mejor para que ese familiar vuelva al redil. Que retorne. Que vuelva al redil. Entonces, y claro, y si alguien, claro, por parte de la secta lo que se pretende es un control social, porque todas las normas de los testigos de Jehová van dirigidas a ese control social, ya sea lo de las transfusiones, lo de no hacer el servicio militar en su momento, lo de no celebrar los cumpleaños o participar en las elecciones. Todo tiene un fin de control y segregación social. Desde niños, si naces en una familia de testigos, sabes desde pequeño que estás aislado del mundo. Bueno, pues además si alguien, aunque sea tu padre, aunque tenga atenuantes o eximentes para hacerlo, habla contigo, te saluda o sigue aceptándote en tu casa, esa persona también será amonestada y será castigada también. Entonces, pues se produce ese aislamiento a través del ostracismo, que es durísimo. Yo conozco a muchos casos de gente que ha sufrido, algunos han llegado hasta el suicidio, ¿no?, por estas prácticas de ostracismo en un grupo tan aceptado y tan reconocido y tan normal entre nosotros como los testigos de Jehová. Es muy terrible porque primero te aíslan de la sociedad y después si sales te aíslan de su grupo, te quedas solo. Claro, te quedas solo porque ya habías roto y además seguramente, y si son grupos más pequeños, peor todavía, habías roto con tu familia si no pertenece a la secta, habías roto con tus amigos, habías cambiado y ya todo tu mundo de referencias es la secta. Si la secta te expulsa o te vas y no te dirigen el saludo o cruzan a la otra acera cuando vas por la calle,
entonces sí que estás solo. Mm, Y encima ujú. con eso te puedes sentir culpable, no solo que, ¿y si me he equivocado? Y ahora viene una dana o un terremoto o una pandemia y entonces está cumpliendo lo que dice la Biblia, lo que me habían enseñado. Es terrible. Yo conozco a personas que después de haber dejado esta secta y haber recibido terapia y haberse sanado interiormente ante una catástrofe mundial, tener una regresión bestial y tener eso por dentro de ¿y si me he equivocado? ¿Y si tenían razón? Sí. ¿Y si no he sido lo suficientemente fuerte, valiente, paciente? Y Y volver al grupo, efectivamente. volver a la caverna. Sí, sí, sí. Jo, me pregunto cuántos de los que nos veis estáis metidos en algo así. No lo sé, no os vamos a juzgar, porque creo que a la última persona a la que hay que juzgar es a la víctima, Sí, sí, ¿no? sí. Por supuesto, ¿no? ¿Cuántos habremos pasado por grupos de este tipo sin saberlo o estaremos metidos, ¿no? Bueno, no lo sé, me parece súper interesante todo lo que comentas. Estás hablando de cómo se sienten cuando salen de ahí, qué tipo de secuelas hay, porque entiendo que te han destruido psicológicamente, emocionalmente. Tu autoestima tiene que estar por los suelos. Sí, ha sido un trauma. Es decir, darte cuenta de eso, hayas estado poco tiempo, mucho tiempo, claro, depende del grupo, de la intensidad, de lo que tú te hayas implicado. Pero es un trauma y entonces después del trauma viene el estrés postraumático, ¿no? La vergüenza. Claro. Reconocer que me han engañado y me he dejado engañar en cierta manera. Yo he colaborado, yo he sido cómplice de mi propio proceso de captación y manipulación. Entonces, reconocer eso, perdonarse a uno mismo, es dificilísimo muchas veces. El recuperar todo lo que se ha perdido, las palabras que he dicho y que han hecho daño a mi familia o a mis amigos, los cortes de relación que pueda haber habido, todo eso recuperarlo. A veces ya no se puede recuperar. Si ha muerto alguien y no estuve allí cuando lo estaba pasando mal y no me he despedido. O sea, hay Claro, gente que queda la tocada carga de por vida. Sí, la sí, carga sí, de sí. conciencia, ya ves. Entonces, eso. Luego, todo lo que he vivido dentro. Luego también, en muchos casos, se une el que yo he salido, ya debería estar feliz porque estoy fuera, porque soy libre, porque aunque haya perdido dinero, que se queden con el dinero, que lo importante es mi propia libertad, ¿no? El tomar las riendas de mi vida. Pero resulta que estando dentro yo capté a otros Mm. y siguen ahí. Ujú. Y me gustaría ir a rescatarlos, pero sé que no me van a hacer caso, ¿no? Entonces es todavía otra cosa que se carga sobre la propia conciencia, ¿no? Y te decía lo de tomar las riendas de la propia vida, es algo durísimo para muchos. Si te doy 1,000 pesos, ¿me das una caja de herramientas? ¿1,000 pesos? ¿Quieres llevarte todo el inventario? ¿Qué? No, solo uno. No lo... Piensa, por ejemplo, en los que han nacido dentro de la secta. Porque yo Ya cuando ves. cuando una persona ha sido captado por una secta, luego sale, vamos a hacer arqueología para buscar tu yo de verdad, Ir porque ha sido antes, sustituido ¿no? por el yo sectario. Entonces, Claro, claro. volver a lo de antes. Yo de forma muy básica, claro, porque esto es misión de los psicólogos que se dedican a este tema. Yo hago una orientación muy básica y normalmente los derivo a un profesional de la salud mental que conozca este tema y que pueda hacer un acompañamiento terapéutico serio. Bueno, pues cuando alguien ha nacido dentro de una secta, lo que se llaman adeptos de segunda generación es que no tienen otras referencias. Hay que enseñarles a socializarse, a vivir en un mundo. A veces Claro. no saben ir a una entrevista de trabajo, no saben emprender una relación de pareja, no saben... Como el león que ha nacido en un zoológico. Claro, sí, sí. Es decir, son personas que han estado en una cautividad, efectivamente, en una cautividad psicológica, emocional, espiritual. Entonces es dificilísimo. Entonces, y luego hay una serie, a veces, trastornos de conducta sexual, de conducta alimentaria, del sueño, episodios de ideación, de todo, ¿no? Posibles tendencias a pensamientos suicidas, puede haber de todo. El panorama es desolador, lo que describes, pero entiendo que hay recuperación. ¿Podrías mandar un mensaje a alguna persona que nos esté viendo, que Sí. se esté planteando que debe salir y no termina de dar el paso? Yo les digo siempre a las familias cuando vienen a pedir ayuda, porque el 90% son familias, a veces si es alguien que ha dejado y quiere ayuda, o alguien que se está planteando salir de la secta. Esto es más difícil, pero también pasa. Pero yo a las familias siempre les digo, es difícil salir de una secta, pero es posible. Es difícil, pero es posible.
Y hay esperanza, y no lo digo simplemente para que la gente diga, bueno, pues la esperanza es lo último que se pierde. No, es posible, hay muchos casos. Lo que tiene que tener clara esa familia a la hora de ayudar a su familiar o unos amigos a un amigo o a la pareja es que no podemos sacar a alguien de una secta. No se puede. No se puede. No se puede sacar a alguien de una secta. Lo que tenemos que buscar es ayudar a esa persona a salir. Vale, entonces, imagina que yo soy padre, ¿no? Pues una de mis hijas cae en una red de estas. O sea, yo no debería ir a rescatarla, incluso contra su voluntad. Habría a lo mejor algún caso extremo en el que sería necesario, pero pensemos que si la secta no ha respetado la libertad de la persona, los que sí quieren a la persona tienen que respetarla. Porque puede ser contraproducente, de hecho lo será. El ir a hacer algo contra la voluntad actual de esa persona que está en una secta, aunque sea en su favor. Aunque sea en su favor, obviamente, pues eso la persona se va a quedar con la secta, se va a reafirmar su convicción, porque la propia secta le habrá dicho, tu familia está contra nosotros, creen que somos tal. Entonces, estás cumpliendo la profecía de la propia secta, ¿no? Y yo siempre digo, esto es como cuando en los pueblos se juega al soga-tira, ¿no? Unos tiran de un lado y otros tiran de otro. La secta tiene mucha más fuerza que la familia, porque ha ejercido una serie de técnicas de manipulación dirigidas a, ¿no? Entonces, y le ha hecho creer que lo quieren más que su familia, le ha hecho creer que son su familia de elección y no como los otros que vinieron impuestos. A veces hasta le hacen creer a la persona que ha sido abusada sexualmente y es falso. O sea, son capaces de implantar falsos recuerdos, ¿no? Para que la gente rompa con su pasado y se abrace a la secta. Entonces, no podemos sacar a esa persona. Si lo intentamos por la fuerza, puede ser contraproducente. Hay casos como el de Patricia Aguilar, ¿no? Que fue su padre a rescatarla a Perú, pero es cierto que ella ya venía con una situación de desgaste y de haber visto lo que era aquello, que bueno, pues que fue posible fácilmente. El peligro de la vida de la persona estaría justificadísimo. Claro que sí, pero... Entiendo. Entonces, ¿cuál es la manera de inocular ese rescate, de intentar encontrar un hueco en el adoctrinamiento ideológico que le han hecho? Es difícil porque hace falta primero mucha paciencia, saber que no va a ser de hoy para mañana. A lo mejor el caso es de alguien que ha estado unos meses en la secta. Si ha estado unos meses tampoco... Si ha estado unos meses, a lo mejor el proceso es de años después de recuperación, pero incluso la salida puede ser muy lenta. Entonces, yo siempre les digo, mucha paciencia, cuidar la comunicación, la escucha de lo que cuenta esa persona, no poner caras raras ante lo que dice para que siga hablando, ¿no? Porque eso nos va a dar herramientas para saber... Estar cerca de la persona, muy cerca, ¿no? Comunicación y contacto y cariño, que esa persona se sienta querida. A ver, si yo lo quiero, si es que es mi hijo, es mi mujer, es mi marido... Pero hay que como insistirle en ello, sin ser muy pesados, ¿no? Porque claro, la secta le ha hecho creer... que los únicos que lo quieren son ellos. Entonces, bueno, que tenga experiencias agradables y positivas. Mira, me viene una palabra. Mientras la secta te da amor condicional, la familia debería mostrar amor incondicional. Efectivamente, que aunque estés ahí dentro, que ya te dijimos antes que no nos gusta, pero no te lo volvemos a decir ahora, no decir nunca que eso es una secta, pero nosotros te vamos a querer, estés ahí, estés donde estés. Y si vienes un día de ahí, esta va a ser tu casa, porque es tu casa, porque no ha dejado de serlo nunca. Entonces, eso, que a veces es difícil, porque el desgaste de tener a alguien en una secta y la confrontación y todo, bueno. Entonces, eso, y lo que hay que sembrar, dejar ideas, sobre todo hacer preguntas o ayudar a que la persona se pregunte si está ahí porque quiere, si lo que está viviendo ahora es lo mismo por lo que entró, o si ese señuelo se ha transformado en una cosa muy diferente. Si yo fui a una asociación cultural para recibir clases de filosofía porque he terminado en un grupo paramilitar con simbología fascista, ¿no? Eso pasa en Nueva Acrópolis, por ejemplo. Yo sigo dando nombres para que la gente tenga cuidado. Es decir, ayudar a la persona. Yo digo a veces que es como un asedio en el que estar al lado de la persona y dar vueltas alrededor, dar vueltas hasta que al final pues se le puedan caer las vendas de los ojos, hasta que al final haga clic. Nunca debemos intentar
la discusión, el razonamiento intelectual, porque lo hemos dicho, ¿no? Las sectas no entran por la cabeza, sino por el corazón. Yo a veces me he encontrado con alguna secta de tipo cristiano, apocalíptico. Oye, pues danos, Luis, las pautas para poder discutir con nuestra hija con esto de la Biblia. No vale la pena. Porque siempre el gurú, el grupo, va a tener más autoridad porque tiene conexión con Dios directa, ¿no? Entonces, no, por lo intelectual no tiene que ser eso, pues que un día algo haga clic por dentro y ¿qué hago yo aquí? ¿Qué estoy haciendo yo aquí, no? Tomamos buena nota. ¿Alguna vez, Luis, te has encontrado con algún líder que se haya arrepentido? Pues no. Ahora mismo no conozco a ningún líder arrepentido. Alguno ha hecho la simulación de haber cambiado, pero lo único que ha hecho es cambiar de formas y seguir siendo el mismo para seguir captando y manipulando. Bueno, con otro disfraz. Con otro disfraz, sí, diciendo que ya no soy lo que era antes. Y entonces, claro, también resulta más verosímil, ¿no? El que alguien aparenta ya no ser gurú y ser alguien restaurado. Normalmente siguen siendo la misma persona, ¿no? Y al final van a necesitar tener gente alrededor a la que manipular y controlar. Sigue siendo depredador. Sí. ¿Y algún caso que me puedas contar que tengas en marcha ahora? ¿Algún caso así un poco impactante de alguna familia, algún testimonio que estés ahora mismo tratando o en contacto? Bueno, estoy pensando ahora mismo en una familia que conozco, que desde que la conozco hace 10 o 12 años no han conseguido todavía rescatar a su hija. Wow. Saben de sectas mucho más que yo. Han leído todo lo que se puede leer, han hablado con todos los expertos y están viviendo en carne propia pues la pertenencia de su hija a ese grupo, un grupo minúsculo. Y si se acercan a su hija, aunque sea para saludarla o decirle que la quieren, llamará a la policía para denunciar a sus padres por acoso y conseguiría una orden de alejamiento tranquilamente. Pues imagínate lo que es 10-12 años así. 10-12 años, pero con la esperanza, siguen luchando. ¿Qué edad tiene ella? Ella tiene, pues, yo creo que tendrá 40 y tantos años. Y ahora están ayudando mucho a otras familias. Desde su experiencia, pues claro, entienden perfectamente, porque eso es lo primero que necesita una familia ante este problema, la escucha. Que vayan a hablar con alguien y no abran los ojos como platos diciendo qué película me están contando estos, qué mal habrán educado a su hija. Claro. ¿Por qué no la habrán querido y ha ido a buscar el amor a otro sitio? Es durísimo para las familias juicio, también. ¿no? Por todos lados. Sí. Nada, lo único que me quedó por comentarles es que es una religión en pleno crecimiento, absolutamente multimillonaria en bienes raíces y en generación de producción literaria. Tienen un cuerpo de esclavos enorme trabajando para ellos, son esclavos, con una promesa posterior. Y la verdad que cuando yo no tenía una idea de lo nefasta que era hasta que la estudié, y la verdad es a todos los que nos escuchen y a los ex testigos, háganos los comentarios y todo, pero creo que es un enemigo peligrosísimo. Pues tanto por el negocio editorial como el inmobiliario. El editorial es evidente que es una imprenta que se dedica pues eso, a hacer publicaciones y después con las donaciones, a venderlas, digo vender entre comillas porque ellos no les ponen un precio. Ellos reciben donaciones voluntarias, también entre comillas, porque se encargan en las reuniones y mediante las mismas publicaciones de decir que el dinero hace falta. Mediante el control mental que usan ellos, consiguen que el hecho de donar sea algo que salga de la propia persona, porque si no lo haces te sientes mal por no estar apoyando la obra. Y después el negocio inmobiliario, porque lo que ellos hacen es que piden dinero para poder construir salones. Entonces, ellos se ofrecen
los testigos de Jehová de a pie se ofrecen de manera gratuita para hacer la obra. Buscan albañiles, buscan arquitectos, buscan pintores. Y una vez que está construido, lo ponen a nombre de la Watchtower. ¿Qué top la pondrías? Uf, de las que vimos, de las que charlamos. Hasta ahorita. No, dame un mormón. Dame un mormón. Dame un mormón que me va a hacer un trío, por lo menos. O sea, la voy a pasar mucho mejor. Vamos a. O sea, dame un mormón que voy a tener 4 esposas y voy a gobernar mi propio planeta. La verdad, con lo nefastos y horribles que son los mormones, esto es otro grado de peligrosidad y de horror. Se sale de algo acá, ¿verdad? Creo que obviamente no es justo poner un parámetro porque todas son imbéciles y todas son peligrosas, pero en estos los crímenes son reales, los crímenes están, como en el cristianismo, como en el catolicismo, los crímenes están a la orden del día y a nadie parece importarle, y la famosa libertad religiosa está por encima de la protección de los derechos humanos básicos. Pero también los mormones tienen pedos así, ¿no? De ese grado, güey. O sea, yo sí no sabría cuál poner en primer lugar. Creo que en primer lugar pondré el catolicismo, pero por su capacidad, ¿no? Por el tamaño de la religión. Pero estos güeyes. Yo pondría a los musulmanes en primer lugar. Bueno, si no hemos hablado de los musulmanes. Yo estoy hablando de los que hemos hablado aquí. Todavía no hablamos de los musulmanes. Spoiler, son malos. Los musulmanes son malos. Por si no lo escucharon. De hecho, creo que la más loca de todas sería la cienciología, güey. Que apenas vamos a hablar de ella. Esa en 2 o 3 semanas nos toca también. Nos vamos a divertir. Pero esa tiene a Travolta. Sí, y a Tom Cruise. Pero oye, imagínate que estos testigos de Jehová tuvieran la fuerza de la Iglesia Católica. Nos vamos a la verga todos. No, olvídate. Imagínate, el mundo es una dictadura horrible de la peor forma posible. O sea, yo sí, con esa fuerza, si tuvieran la fuerza del catolicismo, sí se equiparan a los musulmanes, güey, por la forma de trabajar, cabrón. O sea, por las políticas que tienen y las maneras en las que se desenvuelven en la sociedad. Puta madre, güey. O sea, qué miedo, cabrón. Pero fíjate algo que es muy patente. Todas las religiones de las que hemos hablado tienen universidades, menos los testigos de Jehová. Sí. Ellos te quieren mantener ignorante. Exactamente. Lo que me pasó es tenía un profundo desconocimiento, tenía una simpatía infantil. Cuando yo era chico, yo soy hincha de Vélez en Argentina, y Vélez tiene su estadio, un estadio en el que se jugó el Mundial del 78, o sea, un estadio grande, lindo, en la ciudad de Buenos Aires, en el que se hacían, cuando yo era chico, bautismos de testigos de Jehová y ceremonias anuales, y lo llenaban, porque acá en Argentina hay muchos testigos de Jehová. Y como estaba asociado a Vélez, yo tenía cierta simpatía, y ahí quedó como mi único recuerdo sobre ellos. Haber estudiado esto me hizo dar cuenta de lo nefastos, sanguinarios y peligrosos que son, de cómo están dispuestos a todo por una promesa ignorante y absurda, y podríamos decir, eso son todas las religiones, y es verdad que son todas las religiones, pero en esta se ve tan directo. O sea, creo que los testigos de Jehová, lo que me di cuenta es que son un grotesco de lo que son todas las religiones. Es como llevar a la máxima expresión la idea de una promesa absurda por el temor a la muerte, y que eso te haga ser capaz de cualquier cosa. Y creo que hay mucha información, hay muchos testimonios de ex testigos. Es solo cuestión de querer buscarlo, y obviamente no puedo endilgarle a quienes tienen hijos, nietos, bisnietos y ya vienen de generaciones, pero a quien esté pensando hacerse testigo de Jehová, por favor investiguen. No lo haga, compa. Es nefasto, es peligroso, son gente mala. Y creo que el testimonio de Lucía es clara evidencia de eso. Híjole, pues es un ejemplo más de cómo una ideología puede corromper la mente de un hombre. O sea, no, me impresiona siempre que escucho este tipo de cosas, que
que la maldad del ser humano puede verse de manera exponencial, puede crecer de manera exponencial con un adoctrinamiento de este tipo. O sea, es algo bien delicado, güey, y es increíble que tanta gente siga este tipo de pensamiento. O sea, eso me mata, me explota la cabeza, güey, que haya tanta gente que encuentre algo bueno de algo tan malo. O sea, que le vea el lado bueno a algo tan malo. Yo no puedo ver nada bueno, güey. Que tal vez hay, güey. Tal vez hay cosas buenas, güey. Pero no puedo verlo, güey. O sea, no puedo alcanzar a dilucidar qué pudiera yo obtener de bueno de un pensamiento que me dice que tengo que portarme de cierta manera porque va a haber un Armagedón, güey. O sea, no veo que algo bueno pueda salir de ahí, cabrón, pero bueno, pues ya escucharon más o menos cómo funciona esto. Hay muchísimas cosas más. Creo que hay mucho que leer, hay mucho que documentarse. Y como siempre, pues esto es la punta del iceberg. Y si quieres conocer lo que está abajo, pues te va a tocar leer, compadre. Bueno, qué interesante. Llegamos al final. Me gustaría hacerte un par de preguntas, ¿vale? La primera es, ¿cómo te enfrentas a la certeza de la muerte? Pues con tranquilidad y con esperanza. A ver, la muerte de los demás, la muerte de la gente querida duele y duele mucho. Sobre mi propia muerte tampoco pienso mucho, pero como cristiano lo vivo como una realidad natural, normal, y con una esperanza grande en la otra vida o en la otra parte de la vida. Me gusta más hablar, ¿no?, de la otra parte o la otra orilla de la vida, que decía un profesor mío de teología, ¿no? Es decir, Cristo ha resucitado, yo estoy convencido de ello, creo en ese testimonio de la Iglesia desde los comienzos y que hay vida después de la muerte. Entonces, por eso lo vivo con esa normalidad que está también con el dolor, ¿no?, de la muerte, pero así, simplemente. Y cuando estés en esa otra vida que comentas, ¿cómo te gustaría que te recuerden? Pues como alguien que hizo lo que pudo y que en medio de muchos errores y muchos defectos, pues intentó hacer el bien, intentó ayudar a las personas e intentó ser consecuente con eso que creía, ¿no?, con mi fe. No me cabe duda, por lo menos a mí me va a quedar ese recuerdo. ¿Me tienes un regalito, veo algo ahí en la esquina? Te he traído para una la santería. cosa muy pequeña. Es un corazón. ¿Vale? Es un corazón, porque yo he pensado, si esto lo ven como programa del corazón, a lo mejor tenemos más audiencia. Esa es la broma. Seguro. Esto es el corazón de Jesús, es un símbolo muy típico, ¿Vale? muy tradicional. Sí. A veces parece muy carca, ¿no?, entre los pone? cristianos. ¿Lo quieres leer? Y te lo leo. Pone: detente, el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo. Eso se llama detente. Y esto es una cosa que tiene su historia muy vinculada al carlismo y tal. Habrá gente que diga, bueno, Luis, ¿de dónde nos ha salido con esto? ¿Sí? Pero fijaos, el corazón de Jesús lo que representa es el amor de Dios, y esto entre los soldados se hizo popular para llevarlo encima como un escapulario, como una medalla, y al final, pues decir, Jesús me protege. Hombre, seguro que murió gente atravesada por disparos con esto, pero a mí me parece un signo muy bonito, muy sencillo, porque yo creo que la fe es algo muy sencillo. A veces hemos montado mucho aparataje y muchas cosas, y al final es el amor de Dios, ¿no? Hemos hecho cosas muy sectarias. Sí, entonces, bueno, pues simplemente esto, ¿no? Qué bueno. Pues el detente, te lo cojo con mucho frente agrado. al mal y eso, Jesús como centro de la vida. Pues yo es que ya me conocen. Yo soy un fan de Jesús. Para mí Jesús lo es todo. Por tanto, no tengo mucho más que añadir. ¿Quieres decir algo que yo no haya dicho? ¿Algo que no me haya respondido con lo que quieras cerrar el programa? Te dejo cerrarlo a ti. Bueno, pues simplemente que la gente sea crítica, que no se quede con las primeras impresiones de cosas que parecen maravillosas y siempre dude. La duda es muy buena. Hay certezas, pero la duda también en la fe es buena para quedarnos con lo esencial
y para sobre todo no dejarnos manejar por otros que se creen dioses. Porque en el fondo, y haciendo un análisis teológico, ya no psicológico de esto, las sectas me parecen un problema de idolatría, ¿no? Se pueden entender como grupos, personas que ocupan el lugar de Dios, y solo Dios es Dios para una persona.